Hoy nos sumergimos, en una historia de profundos contrastes allí en el Caribe colombiano. Por un lado, la cruda realidad, ¿no? La fundación de Santa Marta. Una de las primeras ciudades españolas en Sudamérica. Exacto. Y un proceso nacido, entre la ambición, la traición, una violencia tremenda. Sí. Y por otro lado, ese universo más íntimo, el de la fe, la gratitud, que vemos expresado en objetos tan personales, tan significativos como los exvotos. Eso es. Efectivamente. Vamos a explorar cómo estos dos mundos, el de la conquista, digamos, brutal, y el de la devoción popular, pues no solo coexistieron, sino que se entrelazaron. De formas complejas, imagino. Sí, muy complejas. Y para ello, pues nos vamos a basar en fuentes como las crónicas de Fray Pedro de Aguado, que fue testigo directo de muchas cosas. Ah, interesante. Sí. También en documentación sobre el fundador, Rodrigo de Bastidas. Un personaje curioso, ¿eh? Mitad comerciante, mitad conquistador. Ya. Y bueno, reflexionaremos sobre el significado de los exvotos, inspirándonos un poco en trabajos como el de Diego Sierra Enciso, que conecta arte, memoria, diálogo cultural. Vale. Y también en análisis más generales sobre la religiosidad en América Latina, en el Caribe, que es un mundo fascinante. El objetivo entonces de este análisis, de esta charla, es entender cómo esa violenta irrupción europea, convivió y se mezcló con expresiones de fe muy arraigadas. Claro, algunas que llegaron de España, otras que ya estaban allí, en América, o las que trajeron de África. Creando un tapiz cultural único, ¿no? Eso es, un tapiz único. Y veremos que un objeto pequeñito, como un exvoto, puede ser una clave, inesperada para entender esa gran historia. Pues venga, arranquemos con esos orígenes turbulentos de Santa Marta. Perfecto. El protagonista inicial es Rodrigo de Bastidas. A ver, antes de lanzarse a fundar Santa Marta, él ya era un hombre de negocios importante en Santo Domingo. Ah, no era el típico militar. No exactamente. Su perfil era más el de un empresario, digamos. ¿Con visión? Tenía negocios muy diversos: ganadería a gran escala, fincas, propiedades que alquilaba, comercio de perlas. Vaya. Importaba mercancías de Castilla e incluso, participó en el comercio de esclavos indígenas caribes. Que en ese momento estaba permitido, ¿no? Sí, la corona los consideraba hostiles y lo permitida. Era un negocio más para él. Un auténtico emprendedor del siglo XVI, vamos. Que vio una oportunidad en Santa Marta. Pero claro, lanzarse a esa aventura necesitaría permisos, condiciones. Por supuesto. En 1524 obtuvo la capitulación de la corona. La capitulación. ¿Eso qué era exactamente? Pues era básicamente el contrato oficial, el permiso para conquistar y poblar esa zona. A cambio, claro, de cumplir requisitos y darle una parte de los beneficios al rey. ¿Y qué le pedían? ¿Qué requisitos eran esos? Pues mira, le exigían fundar un pueblo, con un mínimo de 50 vecinos, llevar ganado suficiente, vacas, cerdos, caballos, para establecer una base económica. Lógico. Y también clérigos, para la supuesta evangelización. Ya. ¿Y la financiación? ¿Quién ponía el dinero? ¿La corona? No, era un modelo mixto, muy típico de la época. La corona daba la licencia y se reservaba una parte de los beneficios netos, el famoso quinto real, ¿sabes? Un 20-25% más o menos. Vana. Pero el capital inicial, que, ojo, según los documentos rondaba los 377.000 maravedíes, Una pasta para la época. una suma considerable, sí, lo ponían inversores privados, los armadores. Ellos financiaban los barcos, las provisiones, mercancías, asumían un riesgo enorme, claro. Entiendo. ¿Y si había ganancias, cómo se repartía el pastel? Pues una vez quitada la parte del rey y recuperada una cantidad fija para los armadores, el beneficio que quedaba se dividía en 3. A partes iguales. Sí, un tercio para los armadores, un tercio para Bastidas como jefe y un tercio para la tripulación. La idea era que todos tuvieran interés, ¿no? Aunque en la práctica... Eso generaba tensiones, me lo imagino. Claro, tensiones que imagino se agudizaron porque, la propia empresa era contradictoria. ¿En qué sentido? Pues porque tenían que buscar oro y riquezas sí o sí, pero al mismo tiempo tenían el mandato, al menos en teoría, de tratar bien a los indígenas como nuevos súbditos. Una contradicción. Desde el minuto 1. Una contradicción que estalló casi inmediatamente.
Fray Pedro de Aguado cuenta que Bastidas, en una de sus primeras, incursiones, consiguió bastante oro, unos 18.000 pesos. 18.000 pesos, y esa fue la chispa. Exacto, la chispa que encendió la pólvora. Ahí estalló la codicia, la envidia. Dentro del propio grupo de españoles. Precisamente, se formó una conspiración contra Bastidas, y ojo, liderada por su propio teniente, Pedro de Villafuerte, su hombre de confianza. Vaya traición. ¿Y por qué? ¿Solo por el oro? Parece que fue una mezcla. La ambición por el botín, claro, pero también desconfianza hacia Bastidas. Algunos lo veían blando, quizá, o no muy apto para mandar en esa situación tan dura. Aguado dice que le avisaron, ¿no? Que alguien le advirtió. Sí, la crónica dice que un moribundo arrepentido le avisó del complot. Pero parece que Bastidas, no sé, quizá por exceso de confianza o por no medir bien las ganas que le tenían algunos, pues ignoró la advertencia. ¿Y el resultado fue? Brutal. Una noche, los conspiradores entraron en su cuarto y lo acuchillaron mientras dormía. Lo dejaron mal herido. Pero sobrevivió al ataque. Aunque las cosas no se quedaron ahí, ¿verdad? No, que va. Hombres leales, como Rodrigo Álvarez Palomino, lo defendieron. Pero Villafuerte, al ver que Bastidas no moría, intentó rematarlo días después. ¿Cómo? Usando una excusa un poco macabra. Una falsa procesión religiosa para acercarse a él. Pero Palomino y los suyos lo impidieron otra vez. La situación era insostenible. Normal que Bastidas quisiera irse de allí. Sí, claro. Edilo físicamente y me imagino que anímicamente destrozado, decidió irse a Santo Domingo a recuperarse. Dejó a Palomino al mando como gobernador interino y se fue. ¿Y llegó a Santo Domingo? Pues tampoco tuvo suerte en eso. Su viaje fue un desastre. Una tormenta lo desvió a Cuba. Y allí lo detuvieron unos oficiales reales. ¿Detenido? ¿Por qué? Parece que por deudas o líos legales con sus negocios y el barco. No está del todo claro. El caso es que murió allí, en Cuba. Prisionero, lejos de la ciudad que había fundado. Qué final más amargo para el fundador. ¿Y qué pasó con los conspiradores? Con Villafuerte. Pues huyeron, tierra adentro. Pero su fuga, según cuenta Aguado, fue una pesadilla. ¿Así? Sí. Pasaron hambre, enfermedades y tuvieron enfrentamientos continuos con los indígenas, como los chimilas, por cuyas tierras pasaban. Terrible. Incluso se dice que Villafuerte mató a algunos de sus propios compañeros en medio de la desesperación. Madre mía. Al final, lo capturaron cerca de Santa Marta, lo mandaron a Santo Domingo, lo juzgaron y lo ejecutaron. La traición no le sirvió de nada, vamos. Así que Palomino se quedó al mando. ¿Consiguió él estabilizar un poco la situación? Tuvo algunos éxitos, temporales. Logró pacificar algunas zonas, como la Ciénaga. Aguado cuenta una anécdota curiosa. ¿Cuál? Dice que predijo una lluvia, y eso le dio fama de sabio entre los indígenas. Aunque probablemente sería conocimiento del clima local, o chiripa, ¿no? Sí, seguramente. Pero su liderazgo también duró poco. Murió ahogado al intentar cruzar un río crecido a caballo. Ahogado. Sí, y lo irónico es que hoy ese río lleva su nombre, el río Palomino. ¿Qué cosas? O sea que la inestabilidad era la norma. Y no acabó ahí porque después de Palomino llegó otro desde Santo Domingo, Juan de Vadillo, y casi se lían a tiros entre ellos, ¿no? Los hombres de Palomino no querían soltar el mando. La tensión era máxima, estaban los dos bandos armados, listos para enfrentarse. ¡Qué panorama! Aguado describe una escena muy potente, los curas saliendo con imágenes sagradas, metiéndose en medio, suplicando paz. ¿Y funcionó? Consiguieron arrancarles un pacto de cogobierno temporal jurado ante el Santísimo Sacramento hasta que el rey decidiera. Una solución a la desesperada. Que duró poco, imagino. Poquísimo, porque Palomino murió al poco tiempo. Os venden. Para nada. Lo que revelan las crónicas es eso. La distancia del poder real, la obsesión por el oro. Crearon un vacío. Y en ese vacío, la ambición personal, la violencia interna, la violencia contra los indígenas, florecieron sin control. Un sálvese quien pueda. Exacto. La conquista de Santa Marta en sus inicios fue un sálvese quien pueda constante, siempre al borde del desastre. Y es justo en ese contexto, ¿no? De violencia, de precariedad, de miedo constante, donde la fe, la dimensión religiosa, adquiere una importancia vital. Y aquí conectamos con los exvotos. Justo ahí. Esa sensación de vivir al límite, el peligro constante, enfermedades, naufragios, ataques indígenas,
tuvo que generar una necesidad, bueno, imperiosa, de buscar protección, de buscar sentido en lo divino. Claro. Y el ex voto, que viene del latín ex voto, suscepto, o sea, por la promesa hecha, es precisamente eso, la materialización de un agradecimiento. A un santo, a la Virgen. A una figura sagrada, sí, por un favor recibido, por lo que se percibía como un milagro, una curación, salvarse de un peligro. No es una simple limosna, entonces. Es algo más personal. Mucho más. Es una prueba tangible de esa relación personal con lo sagrado. Es una historia pequeñita encapsulada en un objeto. ¿Y cómo solían ser esos exvotos? ¿De qué estaban hechos? Pues tradicionalmente, en la piedad popular católica que trajeron los españoles, solían ser piezas pequeñas, a menudo de plata. Plata. Eso le da valor, claro. Claro, valor, perdurabilidad, solemnidad, reflejaba la importancia del favor recibido. Podían ser miniaturas anatómicas, ¿Cómo? partes del cuerpo. Sí, un corazón, un ojo, una pierna, representando la parte sanada. O figuras, personas, animales que se salvaron, barcos que no naufragaron, o plaquitas con inscripciones, o relieves contando el milagro. O sea que más allá de lo religioso son casi como documentos sociales de la época. Totalmente. Son una ventana fascinante a la vida cotidiana, a las preocupaciones de la gente. Nos hablan de las enfermedades, los accidentes, los peligros del mar para los pescadores, la importancia del ganado, cómo vestían, los oficios. Los miedos, las esperanzas. Exacto. Miedos colectivos y esperanzas. Son microhistorias de fe y de resiliencia en el fondo. Pero esta tradición católica del exvoto no llegó a un sitio vacío espiritualmente hablando, ¿no? En Santa Marta estaba la Sierra Nevada con su cultura indígena milenaria, y luego llegó la población africana. Ahí está la clave del sincretismo en esta región. El exvoto católico se encontró y dialogó y se mezcló con prácticas de agradecimiento y reciprocidad que ya existían En las culturas indígenas. en las cosmovisiones indígenas de la sierra, sí, y también con las que trajeron las personas esclavizadas desde África. Una de esas prácticas fundamentales, sobre todo en la sierra, es el pagamiento. El pagamento. ¿Puedes explicar un poco qué es? Pues a ver, el pagamiento es un acto esencial de reciprocidad con la naturaleza, con el mundo espiritual. Es una ofrenda. Una ofrenda material. Puede ser material o simbólica. Se hace para mantener el equilibrio del universo, para honrar a los ancestros, para agradecer la vida, la salud, las cosechas. No es exactamente lo mismo que el exvoto católico en su forma, pero comparte esa raíz profunda, ¿sabes? Ese diálogo con lo sagrado a través de la ofrenda y el agradecimiento. Entiendo. O sea que la convivencia de estas distintas formas de dar gracias o pedir favores generó algo nuevo. ¿Una fusión? Exactamente. Se produjo una hibridación cultural. El trabajo de un artista contemporáneo, Diego Sierra Enciso, que tiene una obra titulada Los milagros cumplidos ex votos, apunta justo a esto. ¿Qué sugiere su obra? Pues sugiere que esa mezcla entre el exvoto que vino de Europa y prácticas como el pagamento indígena o afrodescendiente es una de las esencias de la identidad cultural mestiza del Caribe colombiano. Es interesante cómo estas prácticas, esta religiosidad popular, reflejan una realidad más amplia en América Latina y el Caribe, que a menudo se dice continente católico y ya está, pero es mucho más complejo. Sí, esa etiqueta simplifica mucho. A ver, el catolicismo ha sido dominante históricamente, claro, pero su práctica real está llena de matices. ¿Cómo cuáles? Pues a menudo convive con un conocimiento de la doctrina limitado, o se mezcla con creencias que la Iglesia oficial consideraría mágicas o tradicionales. Además, piensa que históricamente faltaba clero local en muchas zonas. Y eso dio fuerza a la religiosidad popular. Claro, menos controlada por la jerarquía. Y hoy, además, vemos el crecimiento de otros grupos, como los pentecostales. Y esa religiosidad popular es el caldo de cultivo perfecto para el sincretismo, ¿no? Sin duda. Es ahí donde ves la síntesis cultural en acción. Elementos católicos, santos, vírgenes, rituales, se combinan de forma muy natural con mitos, ritos, símbolos indígenas, Como la Pachamama en los Andes. por ejemplo, o africanos como las deidades Yoruba o Bantú, que en Cuba o Brasil se asocian con santos católicos, dando lugar a la santería, al candomblé.
¿Y cómo se manifiesta eso en el día a día? Pues en devociones muy intensas a figuras concretas, peregrinaciones masivas, promesas, el uso de objetos, de plantas con poder simbólico, es una fe vivida muy intensamente, aunque no siempre siga la ortodoxia, digamos. Mencionaste antes que el Caribe es un caso aún más complejo de diversidad religiosa. Sí, porque a la base indígena y a la fuerte influencia africana tienes que sumar la presencia de muchas potencias coloniales europeas: España, Inglaterra, Francia, Holanda, Cada una con su religión. claro. Y luego la llegada de otros grupos a lo largo del tiempo: judíos sefardíes, trabajadores de la India, de China, después de la abolición de la esclavitud. Un mosaico entonces. Un mosaico extraordinario, sí. Conviven religiones universales, expresiones nacionales propias y formas sincréticas únicas. El vudú en Haití, la santería cubana, el candomblé brasileño, el rastafarismo en Jamaica. Muchísima variedad. Muchísima. Cuba es un ejemplo clarísimo de lo que el antropólogo Fernando Ortiz llamó transculturación. Transculturación. Sí, un proceso de mezcla, de intercambio cultural tan profundo que crea algo nuevo. Ninguna de las culturas originales se queda igual ni domina del todo. Es una fusión constante. Volviendo a Colombia, sí hubo un intento histórico de frenar esa diversidad, ¿no? De imponer una visión religiosa única. Así es. La Constitución de 1886, que estuvo vigente más de 100 años, estableció el catolicismo como la religión oficial del Estado. ¿Y eso qué consecuencias tuvo? Pues consolidó la hegemonía de los símbolos católicos, como el exvoto, y contribuyó a marginar, a invisibilizar otras cosmovisiones, otras prácticas. Los pagamentos indígenas, las expresiones religiosas afro, quedaron en un segundo plano. Formaba parte de un proyecto de nación, ¿no? Sí, un proyecto que buscaba la unidad a través de la herencia hispánica y católica. Pero ese modelo cambió radicalmente. Cambió con la Constitución de 1991. Eso fue un giro fundamental. Declara a Colombia un Estado social de derecho, pluralista y multicultural. Reconociendo la diversidad. Exacto. Reconoce explícitamente la diversidad étnica y cultural y garantiza la libertad de cultos como pilares de la nación. Es un cambio de paradigma total. Y es en este nuevo marco donde la obra de Sierra Enciso, la que mencionabas antes sobre exvotos y pagamentos, cobra un sentido especial, ¿no? Precisamente, su instalación Los Milagros Cumplidos ex votos, Coincidiendo con los 500 años de Santa Marta. eso es, se puede leer como una materialización artística de ese reconocimiento constitucional y, en cierto modo, como un acto de reparación simbólica. ¿Por qué reparación? Porque al poner en el mismo plano visual y conceptual los exvotos que él representa en hojalata repujada sobre terciopelo, evocando la plata pero con un material más humilde, y los pagamentos indígenas y afroamericanos, valida y visibiliza esas tradiciones que a menudo estuvieron silenciadas. Es del mismo valor. Les da el mismo valor simbólico. Invita a reconstruir esas microhistorias de fe diversas, celebra la coexistencia y aboga por una memoria colectiva más completa, más inclusiva. Hemos recurrido hoy un camino intenso. Desde la violencia extrema a la ambición desmedida que marcó el nacimiento de Santa Marta, Sí, un inicio brutal. hasta esa necesidad humana tan persistente, tan profunda, de buscar protección, de expresar gratitud, de conectar con algo más grande, ¿no? Una necesidad que encontró sus cauces en formas sincréticas, resilientes, como los exvotos y los pagamentos. Son como dos filos, ¿verdad? El del conflicto y el de la creencia, que están tejidos juntos en la historia y en la identidad de la región. Intrínsecamente tejidos, sí. Entender cómo interactuaron, cómo esa brutalidad de la conquista convivió con estas manifestaciones de fe tan complejas, es fundamental. ¿Y el exvoto? ¿Ese objeto pequeño? Se revela como una lente, inesperada quizá, pero muy potente para asomarnos a ese pasado turbulento y sentir cómo resuena todavía hoy. Lo que nos deja pensando, si consideramos cómo esa violencia fundacional y esa fusión de creencias tan rica después moldearon Santa Marta y el Caribe, ¿de qué manera siguen presentes hoy esas huellas, las del origen conflictivo y las de ese sincretismo tan vibrante? ¿Cómo siguen definiendo las tensiones sociales, las identidades culturales, las formas de ver el mundo en la región? Es una buena pregunta, sí. Una reflexión que, bueno, queda ahí abierta para seguir dándole vueltas.